Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos entonces a la sesión número 9. Vamos a tener algunas sesiones para trabajar lo que es el proyecto de investigación-acción de manera ya individual, ¿verdad? Entonces, yo les había encargado la semana pasada que pues lo que tenían que hacer durante la semana era buscar alguna institución en la que ustedes pudieran realizar esa documentación, ¿verdad? Y que con base en esa institución, pues ya habríamos que cambiar algunos de los aspectos. Entonces, pues la sesión de hoy las vamos a separar en varias partes, ¿verdad? La primera de ellas es que les voy a dar algunos minutos para que ustedes, con lo que tienen, ¿verdad? Con esos datos de la institución, vayan cambiando algunas partes de las que habíamos estado hablando la semana pasada, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, perdón, pues la semana pasada habíamos hablado de las partes que íbamos a cambiar. Yo les había comentado que íbamos a cambiar el índice, pero luego de eso recordé que pues el índice es algo que se debe hacer hasta el final, entonces por lo tanto lo vamos a dejar también para el final, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a tener a bien cambiar la carátula, ¿verdad? La introducción, el planteamiento del problema y la justificación. Esas cuatro partes nada más. Entonces yo les voy a dar, pienso que está bien para ese proceso unos 20 minutos, ¿verdad? Más o menos 20, 25 minutos en promedio para que ustedes puedan realizar esos cambios. Si durante esos cambios ustedes tienen dudas y quieren que les revise el documento, pueden hablarme, ¿verdad? Pueden activar su micrófono, me hablan, comparten pantalla de su documento y me explican ahí la duda que ustedes tienen si van a cambiar algo, ¿verdad? Luego de... Muy bien, gracias, Alma. Está bien, sí. Vamos a ver si mejora uniéndose de nuevo. Bien. Entonces, la opción para compartir pantalla la tienen habilitada, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden compartir pantalla y me enseñan y me dicen, mire, esta es la duda que tengo y pues yo ya ahí ya les apoyo, ¿verdad? Además de eso, después de la, de pasados esos 20 minutos de que ustedes hayan realizado los cambios, yo voy a seleccionar algunas, voy a ir seleccionando algunas personas para que me muestren los cambios que han realizado, ¿verdad? Para que me compartan pantalla y para que me compartan entonces lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad? Sería en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo les voy a estar ahí apoyando. Y pues comienzan a partir de ahorita los 20 minutos para que ustedes puedan ir realizando los cambios y como les digo, si tienen alguna duda, pues me pueden activar el micrófono, decirme y compartirme pantalla para que yo observe en qué les puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, los dejo y pues si necesitan algo me avisan y luego ya comienzo a llamar a persona por persona para ir viendo los cambios que se han realizado e irles haciendo algunos comentarios también. Esto con el fin de ir reduciendo el tiempo de revisión también cuando ustedes hagan la primera entrega, ¿verdad? Y que también vale puntos, cada entrega vale puntos. Entonces, al hacer la primera entrega, pues ya no hay tanto que revisar, ¿verdad? Porque ya se ha revisado en clase también. Muy bien, cualquier cosa, pues quedo atento, ¿sí? Licenciado, disculpe, Sí, dígame. se va a trabajar, o sea, cambiar la carátula. Ajá, sí. ¿Qué otro aspecto, perdón? Es carátula, introducción, planteamiento del problema y justificación. Si quieren, se los voy a escribir por el chat para que todos lo puedan ver ahí. Gracias, licenciado. Muy bien. Pues entonces voy a quedar atento y ustedes me avisan. Liti, disculpe, ¿Sí? ¿vamos a enviarle estos cambios o hasta el final va usted a hacer la revisión? Hasta el final. Después de esos 20, bueno, no sé, podemos llegar a algún acuerdo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se necesita
para que ustedes realicen la mayoría de cambios. Yo sé que pues en la hora no sé si van a realizar todo, pero ¿cuántos? No, yo ¿Cuántos? indicaba los cambios del informe, o sea, si, por ejemplo, yo ya trabajé ciertas situaciones, entonces lo subo al Classroom para que usted revise o usted va a ir revisando por semana o hasta el final cuando ya esté el informe cambiado. No. Miren, ahorita van a trabajar en lo que es las partes que yo les mandé, ¿verdad? Sí. Entonces, deben ir cambiando esas partes. Si no lo lograran terminar en la clase, por eso les digo que la intención es que lo terminen acá, ¿verdad? Si no lo lograran terminar en la clase, pues les queda como tarea finalizarlo, ¿verdad? Aquí adelanten lo más que puedan. Y si no, pues lo finalizan ya entre semana. Suben el documento completo, aunque yo solo voy a revisar lo que les pedí que corrigieran, ¿verdad? En este caso, carátula, introducción, planteamiento del problema y justificación, ¿sí? Solo eso voy a revisar. La siguiente semana trabajamos otras partes, suben el documento completo, yo reviso esas partes que cambiaron, porque se supone que lo anterior ya está corregido y que lo que hay que revisar sería eso, ¿verdad? Entonces, esa sería otra revisión. Y después, la última revisión, que sería ya el documento final. ¿De acuerdo? Lick, una Entonces, pregunta, para ello nos vamos a reunir con nuestro grupo no, porque esto ya para es poder tener igual. el documento. Ah, pero el documento ya lo deberían de tener. Ah, bueno, entonces voy a pedir que me lo compartan. Gracias, Lick. Sí, sí, sí. Ajá, es el mismo documento que usaron. Ajá. No, bueno, tema no, ¿verdad? Bueno, o sea, tema sí, pero título no. Sí, para responder la pregunta de Alma. Este, no es el mismo, digamos, sí es la misma temática, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes trabajaron ángulos, es ángulos, ¿verdad? Lo único que debe cambiar es el contexto, dónde lo van a aplicar, porque ahora ya cambia el lugar donde lo van a aplicar, ¿verdad? Entonces, el título es el que va a cambiar, pero el tema, la propuesta, todo, ¿verdad? Ajá, sí, correcto, así como dice usted. Ajá. En el planteamiento del problema lo que deben cambiar no es el problema, ¿verdad? El problema es el mismo. Lo que deben de cambiar es que si ustedes tienen algunos datos de la institución, ustedes tienen algunos datos o alguna información de la institución donde lo iban a trabajar, lo cambian por la nueva institución, Lick, perdone. ¿sí? Entonces, trabajamos lo que es la introducción, la justificación y cambiar algunos datos. Por ejemplo, yo en un instituto y otros compañeros en otros, ¿verdad? Esos son los aspectos que se va a cambiar. Correcto, sí, sí, como les digo, no es mucho el cambio. En realidad es solo datos de la institución que puedan haber por ahí y correcciones si ustedes quieren. Por eso les digo, vuelvan a leer, vuelvan a ver el documento. Hay algunas cosas que yo les corregí en la propuesta de intervención y que les dije, bueno, deberían agregar esto, pueden cambiar esto otro. Entonces, si no han realizado esos cambios, también los tienen que hacer, ¿verdad? Y revisen bien, por ejemplo, la redacción, norma ZAPA, el documento, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Sí? Sí, disculpe, buen día. Buenos días, dígame. Con una pregunta. Con relación a la introducción, es otro apartado que sabemos que eso se realiza al final, entonces yo considero que por ahora no se le podrían hacer muchos cambios, a menos de que dentro de la introducción se mencione el lugar donde se pretendía trabajar eh, este informe de manera grupal, Ajá, porque de lo contrario considero yo que no se podría pulir el día de hoy, correcto. porque Ajá, eso sí, correcto. Por eso hace les digo, esos ajustes al ajá, final. sí, en la introducción sería solo, este, los datos de la institución, ¿verdad? Ajá. Sí, porque por ejemplo,
dependiendo si cambia algo en el marco teórico, como les digo, pues no debería de cambiar nada en el marco teórico ni en el marco metodológico, pero si cambiara algo en el marco teórico o si ustedes quieren implementar algo en la propuesta de intervención ya de propio, digamos, algo propio, pues ahí cambiaría un poco la introducción porque habría que agregar esos cambios que se hicieron en el marco teórico y en la propuesta de intervención, ¿verdad? Pero en general la propuesta, perdón, la introducción se puede quedar igual si todo lo demás queda igual, ¿verdad? Si no se agrega nada y solo se cambian los datos de la institución. Entonces, ahorita tocaría nada más eso, ¿verdad? Cambiar los datos de la institución, correcto, César, ¿verdad? Así es. Y con Muy bien. otra cuestión, yo creo que esto le a eso, de que en el marco teórico, por ejemplo, voy a hablar directamente del grupo de nosotros. Ahí hay datos muy puntuales, que le digo, dentro de la historia de cómo se formó el establecimiento, habla puramente del establecimiento que elegimos. Entonces, los compañeros que tienen que hacer ese cambio tienen que modificar en gran parte ese aclarar esa situación. Sí, sí, correcto. Sí, como en el marco teórico habla del contexto, ¿verdad? De la institución y cómo va a cambiar la institución, entonces en ese caso sí, ya sea que se sustituya por la institución que ellos van a escoger, ¿verdad? O que se elimine, ¿verdad? Si, por ejemplo, la institución fuera nueva, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tal vez no tiene mucha historia, tal vez solo escribir la misión, la visión y hasta ahí, ¿verdad? Ahora si tiene un contexto, una historia, la institución, ¿verdad? La mayoría pues puede ser que trabajen en el sector público, entonces pues ahí sí, ¿verdad? Hay más campo para establecer la historia de la institución, entonces ahí la cambian, ¿verdad? Gracias, Lick. Y perdone, fíjese que hay unos compañeros que escriben en el chat que no pueden ingresar. No sé si usted pudiera verificar si está la solicitud de ellos. Sí, fíjese que es que Buenos días, Lick. Soy María. no, perdón. Fíjese, perdone la molestia, fíjese que en el listado que envían de los links no utiliza usted eso. Y en Claro también tiene otro enlace y no lo utiliza. Entonces, ¿cómo hacer para que usted pueda usar el mismo? Disculpe, Lick. Fíjese que el link yo se lo mandé al licenciado Ronnie para que él lo actualizara, porque como cambiamos de Meet a Zoom, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces le mandé el link de Zoom y es Sí, el pero mismo link que siempre. luego lo mismo que aparece en el horario, usted tiene el link y no podemos ingresar. Entonces, es como molesto, Lick, perdone la molestia de estar ahí molestando a los compañeros, que por favor, o a usted, a mí no me gusta eso. Entonces, si pudiera hacer el gran favor de corregir eso, Lick, disculpe. Muy bien, sí, voy a hablar entonces con el maestro Ronnie para que podamos acordar Disculpe, ahí cuál es el link, ¿verdad? Porque sí me parece licenciado. extraño eso. ¿Manda? Sí, perdón, tal vez no es cuestión de contradecirle a la compañera, pero el enlace está ahí dentro del Excel que nos han compartido y ese es el que lo lleva uno a esta sala. Entonces, posiblemente, tal vez pienso yo que a la hora de seleccionar el enlace se confunda uno con algo otro de los que están ahí. Entonces, tal vez sería que lo pudiéramos compartir eh, antes de la clase de caso. No, Fíjese, no quiere manejar. César, que no, yo tengo descargado el Excel y yo siempre entro por ahí, hasta ahora me está dando ese problema. De todos modos, gracias, profe. Muy bien. Yo creo que ya les compartieron ahí el enlace de los compañeros, entonces ya muy pronto van a entrar Joaquín para resolver su duda. En la carátula, en este caso, ya no va el nombre del equipo, ¿verdad? Sino que iría el ¡Ey, nombre Jorge! propio. ¿Verdad? Ya va solo su nombre. ¡Jorge, animal!
Profe, su micrófono. Profe Darwin, tiene su micrófono abierto. Bueno, si les parece, entonces los voy a dejar trabajar. Igual cualquier duda, pues me comentan. Y la intención es de que ustedes puedan adelantar lo más que puedan, ¿verdad? Es como les digo, sí es importante que si tienen alguna duda, por favor compartan pantalla y sin pena puede ser una duda que tal vez ayude a resolver alguna inquietud de otro compañero, ¿verdad? Entonces está bien también eso. Comparten pantalla, analizamos el problema y ya le damos una solución, ¿de acuerdo? La intención es de que ustedes puedan optimizar el tiempo que estamos acá para que puedan trabajar en su propuesta de intervención y que yo los pueda ir orientando de una manera más directa en, en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de establecer bien lo que hay que hacer para esos cambios, ¿de acuerdo? Licenciada, muy buenos días, Buenos días. compañeros. Es un gusto saludarlos por este medio. Un cuestionamiento, y sirvo disculparme que entré un poquito tarde porque ahí estaba batallando con el link, pero ahí estamos. Ahorita entonces, lo que se va a trabajar es, me imagino que es trabajar en otra plataforma para socializar nuestro informe con los compañeros que son parte de nuestro equipo, ¿o no es así? Disculpe. No, lo que tienen que hacer es que, ¿se recuerdan la semana pasada yo les hablé que habían que hacer unos cambios ya para pasar el informe grupal a individual? Entonces les dije que íbamos a trabajar en los cambios de lo que les voy a enviar a continuación, ¿verdad? Cambios en la carátula, en la introducción, en el planteamiento del problema y en la justificación. Habíamos quedado la semana pasada que prácticamente en resumen, los cambios que se tienen que hacer son sobre la institución, ¿verdad? Que todo lo demás, pues lo que es teoría, lo que es la propuesta de intervención, pues se queda como está, a menos de que ustedes le quieran agregar algo propio, ¿verdad? Que es válido también. Y que lo único que debían de cambiar era el contexto o lo que respecta al contexto de donde ustedes lo van a realizar y que, pues en resumidas cuentas, habíamos acordado, ¿verdad? O habíamos dicho que eran datos sobre la institución. En la carátula, por ejemplo, el título cambiaría porque ya no sería el mismo título porque el contexto donde se va a aplicar es distinto, ¿verdad? Comentábamos ahorita otra pregunta, creo que era de Joaquín, que... por ejemplo, ya en la carátula ya no va a aparecer el nombre del grupo, sino que va a aparecer solamente su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, en la introducción, si hubiera algún dato de la institución donde lo realizaron, ese dato de la institución grupal va a ser cambiado por los datos de la institución que escogieron individualmente. Y así con cada uno de los aspectos, ¿verdad? Si hay algo que cambiar sobre la institución, por ejemplo, historia de la institución o algo que respecta a esa institución que escogieron grupal, la van a cambiar por la institución que escogieron individual. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿verdad? Ir realizando esos cambios para que yo lo pueda ir revisando también. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Licenciado, disculpe. Dígame. En caso particular, yo le había mandado la propuesta, pero ya no me dio alguna sugerencia en particular. No sé si la propuesta de nosotros como equipo número 4, entonces no ¿A dio dónde la alguna envié? ahí. Ah, Ah, cuando... la subí en Classroom. Sí, cuando expusieron. Exactamente. Ah, pues Entonces no hay ninguna observación, una sugerencia por su persona, o no sé si ya nos acordó de devolverlo con algunas sugerencias de acuerdo al informe. ¿qué grupo es usted? En la exposición, equipo número 4, y en el equipo anterior, número 6, como cambió el orden.
¿Cómo cambió el orden? Sí, por la exposición, Lick, porque empezó con el número, Ah, ya, empezaron a ya. exponer. Pero su número de Se grupo, ¿cuál es? alternó Ajá, su número de grupo es el 6, ¿sí? el 6. Solo que pasaron la cuarta semana, digamos. Exactamente. Ah, ya, ya. Ah, sí. Pues las recomendaciones, nada más las recomendaciones que les hice cuando hicimos la reflexión al final de su propuesta, ¿verdad? Pero creo que la mayoría eran nada más recomendaciones a la hora de realizar la propuesta, ¿verdad? De ejecutar, no de cambiar en sí en el documento. Creo que solo hubo un grupo que sí le hice el comentario de que había que hacer algún cambio en el documento, porque el documento no especificaba cómo se finalizaba el juego y habían ahí algunas cosas que faltaban específicamente sobre el juego y cómo lo iban a revisar. Pero los demás grupos, creo que solo fue el primer grupo, si no mal recuerdo. Pero los demás grupos, no, todo bien. Solo son recomendaciones a la hora de ejecutar la propuesta. Gracias, Lick. Solo en caso de nosotros que hicimos algunas modificaciones en la propuesta que le enviamos, entonces tendríamos que modificar el informe también, ¿va? Eh, sí, esas modificaciones que hicieron en la propuesta, copian la propuesta y la pegan nada más en el informe, ¿verdad? Porque ya es una propuesta que ya sufrió algunos cambios, ¿verdad? Gracias, Lick. Muy amable. Bueno, Licenciado, disculpe, tengo una dudita. ¿Verdad que la letra era Arial 11? es Porque habíamos Arial, trabajado. ahorita le confirmo, no ¿No estoy tiene por mal, ahí los lineamientos, Lick? era Arial 11, sí, correcto, ¿Y el espaciado? 1.5. Ah, ahí está. Gracias. Licenciado, buen día. Ah, perdón, es interlineado doble, perdón. Sí, dígame. Sí, Lick, con la consulta de que si la información que se está manejando con el curso es general, porque yo tengo conocimiento que los compañeros de otra sección sí les permitieron seguir trabajando en grupo por el trabajo que requiere al pasarlo individual. Entonces, yo sí estaría con la consulta con usted para ver cómo se va a trabajar y si realmente no se nos va a recargar de trabajo, porque usted nos decía la vez pasada que solo se iban a cambiar datos de la institución, pero la duda es si de redacción no, porque por ejemplo la justificación pues es la misma. Yo Ajá, estoy leyendo la justificación y ahí no hay datos de la institución, al ajá. igual que las conclusiones y algunos otros datos que me imagino que queda igual para aclarar bien ahí si no se nos va a recargar de trabajo. Sí, con respecto a la redacción, ¿no? Pues digo, si su introducción es general, no menciona la institución, pues se queda igual. No hay que hacer ningún cambio ahí. Al igual que en la introducción, entonces. Sí, Gracias, Lee. sí. Siempre revisen, por ejemplo, como les digo, esos pequeños aspectos de redacción, ya no de cambio, sino de mejora, en el sentido de que, por ejemplo, sienten ustedes que la introducción no está completa, o si sienten ustedes que la introducción no describe completamente su trabajo, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión propia, ¿verdad? De cómo sientan ustedes que está la introducción. Si ustedes están conformes con la introducción, la justificación, pues lo dejan así, ¿verdad? Y en cuestión del diagnóstico, ¿cómo va a quedar? Porque ahí sí cambiaría por la comunidad que uno trabaja. Sí, ahí lo que tienen que hacer no es no van a realizar un nuevo diagnóstico, ¿verdad? Sino que únicamente, bueno, si no mal recuerdo, ustedes al principio de la carrera realizaron un diagnóstico de su establecimiento, ¿verdad? Entonces pueden colocar ese diagnóstico que realizaron, que los colocaron a hacer. Pueden adjuntarlo allí. Entonces, sí se Licenciado, buenos días. teníamos. Disculpe. Per- perdón. Entonces, sí vamos a quitar el que está en grupo, digamos, como no va a ser en el mismo lugar. Sí, en ese caso sí, ¿verdad? Porque eso sí hay que cambiarlo.
Por eso les dije, todo lo que respecta a la institución es lo que va a cambiar, ¿verdad? Van a haber algunas cosas que son un poco más sencillas y van a ver, porque creo que lo más complicado sería el diagnóstico, pero de ahí las otras cosas son bastante sencillas, ¿verdad? Incluso les di la oportunidad de que trabajaran en el mismo establecimiento, pero que cambiaran de grado o de sección, ¿verdad? Y entonces ahí el cambio todavía sería mínimo, mínimo. Porque, por ejemplo, el diagnóstico no se cambiaría. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, y Licenciado, buenos días. perdón, Buenos días. buenos días, dígame. Fíjese que abordando ese tema que la compañera habla, yo también había escuchado ese rumor de que otra sección sí solicitaron trabajar en equipo. ¿Es cierto eso, licenciado? Perdone. Ahorita iba a responder cabalmente esa situación. Miren, pues, se los voy a contar aquí en confianza. Eh, ahorita voy al más, solo responde esta pregunta y le contesto a usted. Entrando en confianza, les voy a comentar qué fue lo que pasó. Algunos licenciados entraron de manera como nueva, digamos, o sea, no habían trabajado en el profesorado, ¿verdad? Y no llevaban la secuencia didáctica de este curso. Entonces, les dieron una inducción para que pudieran como adaptarse al curso, para que ellos supieran eh, cómo había sido el trabajo, porque recuerden que este curso es un trabajo continuado, ¿verdad? O sea, digamos que si vemos el curso de matemática, no es que no sea continuado, pero porque sí se necesita base de otros temas para estudiar los temas nuevos, pero no significa que los temas anteriores sean específicamente necesarios y la base de estos. Ayudan y todo, pero, y por supuesto que se necesitan, pero no son la continuación exacta, ¿verdad? De los temas en la matemática anterior. Sistematización, sí, sistematización es un proceso continuado desde el primer semestre, segundo, tercero y la finalización que es en el cuarto. Bien, entonces habían algunos docentes que no, que como entraron por primera vez, este, entonces no sabían cómo iba ese proceso. Bueno, junto con eso, desde el principio del profesorado, como les comenté la semana pasada, se planteó de que la evaluación final, ¿verdad? Como el privado, es de manera individual, ¿verdad? No es de manera grupal. Por lo tanto, lo que se pretendía era evaluar su proyecto de investigación-acción de manera individual. Y lo que les comenté la semana pasada también fue de que lo que plantearon entonces es que se trabajara de manera grupal para sentar las bases, para que fuera de manera más cómoda y fácil establecer un documento estandarizado para que después solo se le cambiaran algunas pequeñas partes de manera individual, como lo que es exactamente lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? De que algunos estudiantes solicitaron trabajarlo de manera grupal por ese proceso continuado que ellos tenían y que el docente nuevo no conocía. Entonces, se habló con algunas personas, con el coordinador general, y el coordinador general lo que hizo fue hacer un tipo de convenio, ¿verdad? De que podían trabajar de manera grupal en este semestre, pero que tenían que cambiarlo de todas maneras a individual en el siguiente semestre. O en dado caso, presentarlo de manera individual en el privado, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, si en el privado alguien presentaba la propuesta del proyecto de investigación-acción, eh, por ejemplo, el uso de la aritmética o la aplicación de la aritmética en la escuela número 78, tercero básico, sección A. Y alguien más presentaba el mismo trabajo en el privado, quedaban anulados los dos. Entonces, les dijeron que para que no hubiera ese inconveniente, porque a lo mejor ellos no habían visto que se iba a trabajar de manera individual en el programa,
y que como el docente pues todavía estaba como adaptándose al curso, entonces de que podían trabajarlo de manera grupal y que trataran la manera de irse despegando del grupo, así como progresivamente, para que durante el siguiente semestre o durante en el privado, ¿verdad? Antes de realizar su privado, ya lo cambiaran de manera individual. Ahora, ¿cuál es la ventaja y desventaja? Bueno, lo pueden seguir trabajando en grupo y pueden seguir mejorando en grupo. El inconveniente es de que van a estar más apresurados para presentarlo individualmente. Ahora, ¿qué otra desventaja hay? Que, por ejemplo, si están más apresurados, no les va a dar tiempo de hacer o de ejecutar la propuesta de intervención individualmente. Y eso también es calificado en el privado, ¿verdad? Si la propuesta de intervención se ejecutó. Entonces, hay muchos inconvenientes de seguirlo trabajando el grupo cuando la finalidad es trabajarlo de manera individual. Entonces, por eso se dispuso que se trabajara de manera individual en este semestre, hacer los cambios de manera individual en este semestre, para que el siguiente semestre solo se dedicaran a pulir el trabajo para tenerlo listo para presentar el privado y que pues prácticamente el privado fuera solo por puro trámite, ¿verdad? Porque ya se conocía porque ya se conocía la propuesta, porque ya se conocía el proyecto de investigación-acción, porque ya estaba revisado por el docente y bueno, en fin, ¿verdad? Entonces, por eso se planteó este semestre para eso, para generar esa ventaja. Y voy a contestar primero a la pregunta de Dora y luego le respondo a usted, Alma. Los temas no se van a cambiar, como les digo, lo único que se cambia es el título. Entonces, por ejemplo, es válido presentar lo que les decía, la aplicación de la aritmética en la escuela número 79, tercero básico, sección A, y que alguien lo presente en la sección B. Entonces, no se está cambiando el tema, ¿verdad? Porque sigue siendo aplicación de la aritmética, por ejemplo. Lo que se está cambiando es el enfoque, ¿verdad? O el contexto. Y como cambia el contexto, entonces también cambia la forma en que nosotros vamos a presentar el trabajo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no es lo mismo tratar con diferentes grados, no es lo mismo tratar con primero, con segundo, con tercero, y tampoco es lo mismo tratar con tercero A, con tercero B, por ejemplo, porque son grados distintos, ¿verdad? Son personas distintas. Entonces, como cambia el enfoque, entonces está bien, ¿verdad? Siempre y cuando no sea el mismo título, está bien. Y para responder a Alma, ¿cómo así? ¿A qué se refiere con ejemplo de planteamiento? Perdón, no le entendí la pregunta. El planteamiento ustedes ya lo tienen. El planteamiento del problema ya lo tienen. Lo único que hay que cambiar del planteamiento del problema es la parte de la institución. Si hay algo que se refiere a la institución. No sé si pueden mostrarme su documento para irle indicando ahí más o menos qué es lo que tendría que cambiar. No, no iba a dar ejemplo porque pues eso ya lo tienen ustedes. O sea, todo lo que yo les mencioné, los cambios, eso ya lo tienen ustedes. Ajá. Entonces, no, solo hay que cambiarle si hubiera alguna cosa sobre la institución. Pero de ahí en más, no. Bueno, sí, muy bien. Entonces, bueno, ahí trabajemos y todo. Y pues cualquier cosa, voy a estar por acá para atenderlos. Les iba a comentar de que voy a mandarles en este momento la asistencia, ¿de acuerdo? Porque pues a esta hora pues ya están todos, y todos están trabajando, ¿verdad? Entonces les voy a mandar la asistencia para que la coloquen. Así de una vez nos quitamos eso de encima. Y les voy a dar unos 5 minutos ahí para que ustedes la puedan llenar. Y después ya cierro el formulario otra vez.
El informe final habíamos quedado que era para el 23 de abril, si no mal recuerdo, sí, el 23 de abril. Licky, lo que se va a trabajar hoy, de una vez lo vamos a subir o tenemos hasta el día viernes. Tienen hasta el viernes. Por eso les digo, Ah, si bueno. no, hoy es para que puedan adelantar. Yo digo que la gran mayoría pues puede terminar en este horario, ¿verdad? Puede realizar los cambios y todo. Como les digo, no son cambios tan drásticos, ¿verdad? Pero por si acaso, porque puede ser que alguien diga, pero esta redacción no me gusta, la voy a cambiar, o vea cosas, porque uno al leer de nuevo el documento, pues puede encontrar cosas que a uno tal vez no le convenzan tanto, ¿verdad? Entonces, en aras de ir mejorando ese documento, ¿verdad? Pues les voy a dar el resto de la semana por si ustedes quieren hacer algún otro cambio o si no les da tiempo de hacer los cambios en esta hora. Ah, bueno, gracias. El Entonces te- tenemos ¿Perdón? hasta las 12 del día viernes para subir. Hasta las 11. Ah, bueno. Ajá. Sí. Ahí les voy a colocar la tarea para que suban el documento. Suben todo el documento, pero yo solo les voy a revisar lo que cambiamos, ¿verdad? Es decir, introducción, perdón, carátula, introducción, planteamiento del problema y justificación. El tema de la clase, pueden colocar ahí modificación del proyecto de investigación-acción o mejora del proyecto de investigación-acción. Cualquiera de las dos está bien. Nick, disculpe, buenos días, yo ya lo mandé y lo mandé con portafolio y otra de las cosas, Nick, que no, honestamente no sé dónde encontrar es la clave, en qué documento, de repente pudiera usted subir otra vez el documento para ver cuál es la mera clave que vamos a usar, Nick, disculpe. Muy Yo bien. lo sé como portafolio, lo envié nada más. O sea, ahorita ¿cómo se llama? La asistencia, Nick, disculpe. ¿Cómo así como portafolio? Ya le entendí. El título, el tema. Sí, pues, tema Ah. trabajado portafolio, le escribí nada más. Bueno, no hay problema, está bien. Yo le entiendo ahí. Bien, les voy a subir el documento. Entonces, tal vez lo que pasa es de que sí me di cuenta de que, porque ya lo cambié, creo yo, pero me di cuenta de que está hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y pues ya como están todas las clases hasta arriba, casi no se baja para ver los otros documentos, ¿verdad? Porque como fueron los documentos iniciales, entonces se le olvida a uno. Pero lo voy a cambiar entonces, de hecho, ahorita si quieren de una vez, voy a hacer la modificación para que ustedes lo puedan encontrar así más fácil. Permítanme un segundo, les voy a... Perdone tanta molestia, por la misma razón que entré tarde, sería tan amable de repetir qué es lo que hay que corregir, perdone. Disculpe. Lo que hay que corregir son... ¿Qué más? ¿Perdón? La introducción alcancé a escuchar. ¿No? Sí, solo hay que corregir datos de la institución, ¿verdad? Y si ustedes ven alguna mejora que le puedan hacer a la redacción en carátula, introducción, planteamiento del problema y justificación. Muy bien, gracias. ¿Sí? Únicamente. Bueno. Lick, la última pregunta, ¿qué datos de la institución? La carátula, planteamiento del problema, la justificación, ¿cuál otro, Lick, perdone? Solo esos cuatro, por el momento solo esos cuatro. Ah, bueno, de acuerdo, muchas gracias. Bueno. Licenciado, perdone, por Dígame. ejemplo, en mi caso, el nombre del centro educativo es, digamos, Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED, Aldea Cancabal. Y luego tengo ahí ubicado en la Aldea Cancabal del municipio de Malacatancito. ¿Está bien o no redunda mucho
Aldea Cancaba. No, está bien. Sí, Ujú, que creo así es que el nombre, las siglas, digamos, más la aldea. no, está bien, así está bien. Ah, bueno, va, gracias, Lick. Licenciado, Sí, una dígame. pregunta. Ajá. Fíjese que en mi caso, el año pasado, por su utilización me movieron. Estuve trabajando en un NUFED el año pasado y como el año Ujú. pasado se elaboró el informe, entonces mandé todos los datos del NUFED, pero no procedió la movilización, entonces me ubicaron nuevamente al centro educativo de otra aldea. Pero probablemente creo que otra vez van a intentar hacer la movilización y ubicarme en el NUFED. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Dejarlo siempre con el NUFED del año pasado, como el informe se elaboró el año pasado? Interesante situación. ¿O qué podría hacer en este caso? Bueno, pero lo trasladarían al NUFED el siguiente año. Me trasladaron el año pasado, pero después no procedió la movilización, entonces ya en diciembre me trasladaron, ya en este año dijera ya, inicié nuevamente en el centro educativo de otra aldea. Ah, Pero no sé, porque viene ahorita la junta mixta, puede ser de que hacen movilizaciones internas, porque a veces no procede, porque es un UFET y un INEP, no procede la movilización, según lo que informaron el año pasado. Pero tal vez puede ser un acuerdo interno, no sé, entonces, ¿qué pasaría con esto? ¿O dejo siempre con el NUFET? este, sí, déjelo siempre con el NUFED. Ah, bueno. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, Vic, lo molesto con un aporte, disculpe. sí, dígame. Fíjese que el título del informe es, hasta le indico. Ay, Dios. Hay que regresar todo acá. Ya le digo. No tenga pena, Permítame. no tenga pena. Plataforma educativa para matemática, GeoGebra en la enseñanza de los ángulos. Pero no solo trabajamos con GeoGebra, sino Live Worksheet. ¿Tendría que cambiar eso en el informe como título? Ah, lo conveniente entonces sería, solo usaron dos, ¿verdad? Sí, GeoGebra y Live Worksheet. Bueno, entonces sí, agréguela. Porque si fueran más de dos, tal vez sería como mejor generalizar, ¿verdad? Herramientas virtuales, por ejemplo, una palabra que se puede utilizar para sustituir varias herramientas. Y ya después, me imagino yo que colocaron ustedes ahí la descripción de qué herramientas utilizaron, ¿verdad? Ya después en el marco teórico. Pero, digamos, Sí. herramientas virtuales se utiliza para varias herramientas. Como solo usaron dos, entonces coloque las dos que usaron, nada más. Y ya estaría. Gracias, Vic. Bueno, Pero es que, mire, plataformas educativas, GeoGebra y Live Worksheet en la enseñanza de los ángulos, sí. Ajá, así quedaría. Ah, sí. gracias, licenciado. Bueno, Sí, perdón, le pide que no me deje ingresar a la asistencia. eh, voy a revisar, permítame. ¿Ahorita? Ahora sí, gracias, muy mal. Bueno, sí, sería lo conveniente, ¿verdad, Adama? Que si se utiliza en ese caso el título porque lleva dos herramientas virtuales, utilicen todos los del grupo el mismo título, ¿verdad? Solo que entonces como utilizan todos el mismo título, a ese título, por favor,
le agregan la institución. Por ejemplo, el título es con plataformas GeoGebra y ¿qué es? Slide Worksheet. Entonces, lo que pueden hacer ahí es agregarle en la enseñanza de los ángulos para, ¿verdad? Indicar la institución. ¿Sí? Para escuela tal y tal, grado tal y tal, ¿verdad? Si no es la misma institución, pueden dejarlo solo para la institución tal, ¿verdad? Para mientras. Y agregarle el grado, ¿verdad? A donde lo van a aplicar. La institución, por ejemplo, Escuela 79 en tercero básico, por ejemplo. ¿Sí? Pero sí sería como el mismo título, perdón, el mismo título como general, ¿verdad? Muy bien. Licenciado. Licenciado. Sí, dígame, perdón. ¿Le puedo presentar mi informe para que vea ahí los cambios que he hecho, por favor? Sí, por ¿Presento favor. pantalla? Por favor. Muy bien, ahí ya lo puedo ver. Si gusta puede ir bajando en el documento. Ujú. Ahí estamos bien. Estamos perfecto. Ajá. Ahí eso lo omitimos, ¿verdad? Porque el índice va de último. Ujú, siga. Ahí puede seguir bajando. Ahí. Subamos un poquito, por favor. Otro poco. Ahí está. Mire. Por ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, ahí donde dice, en este trabajo se pretende dar a conocer la situación en la cual los estudiantes del INEP, cabecera municipal, jornada vespertina, ubicada en el municipio de San Rafael Petzal, departamento de Huehuetenango, se encuentra con la relación en dominio del tema de las operaciones combinadas. Pero ahí tiene que mencionar, por ejemplo, qué estudiantes, ¿verdad? O sea, el grado. Ahí le faltaría nada más el grado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué grado va a tomar usted? Si es Primero. segundo, si es tercero. ¿Qué grado, perdón? Primero. Primero básico. Entonces ahí, ¿verdad? Entonces sería dar a conocer la situación en la cual los estudiantes de primero básico del INEF, tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Y ya. Eso sería de agregarle, ¿verdad? Eh, Tienen que especificar la institución y el grado al que lo van a dar. ¿Por qué? Porque puede ser que algunos tengan la misma institución, pero lo van a ubicar en distinto grado. Por eso lo principal que tiene que ir en los cambios que van a hacer es institución y grado, ¿verdad? Institución y grado. Ahí está, muy bien, excelente. Ahí puede continuar. Ujú. Sí, es información sobre el INEP, ¿verdad? Sí. Ahí estamos, siga.
Ajá, sí, ahí está. Ah, muy bien, excelente. Eso está perfecto, ¿verdad? Lo del aula. Muy bien. Ajá. Entonces, por ejemplo, hagamos una pausa ahí. Por ejemplo, si alguien va a trabajar en el mismo INEP, si se dan cuenta, pues Camela ya tiene la parte como diagnóstica de la institución. Entonces, esa parte diagnóstica de la institución puede ir igual. ¿Qué es lo que cambiaría? Por ejemplo, la parte diagnóstica del aula, ¿verdad? Porque ella va a trabajar en primero básico y otra persona va a trabajar, por ejemplo, en segundo básico. Entonces, no cambiaría la parte diagnóstica de la institución, pero sí la del aula. ¿Estamos? Por si había una duda por ahí, ¿verdad? Siga, Camila. Ah, ahí, en donde dice pregunta de investigación, está primero básico. Ahí está, perfecto. Primero básico, muy bien. Ahí estamos. Justificación, permítame. Ajá, era el primero básico. Perfecto. Ahí está. Ahora, ¿qué les recomiendo? Tal vez, por ejemplo, suba un poco. Aquí, en el problema de investigación, recuérdese que es una descripción del problema, ¿verdad? ¿Qué problema fue el que ustedes encontraron? Porque, por ejemplo, ahí solo aparece la pregunta, pero no aparece redactado el problema de investigación. No sé si no lo hicieron en grupo, o sea, si no está en el documento grupal, ¿verdad? O tal vez a usted lo omitió colocarlo o algo así, pero revise el documento porque puede ser que ahí esté, ¿verdad? Y si no, tendría que describir el problema. ¿Cuál es el problema, verdad? Puede ser Ajá. el bajo rendimiento, que puede ser pueden haber muchos factores, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, la falta de, qué sé yo, de disciplina, por decir algo, ¿verdad? En cuestión de los estudiantes, la falta de responsabilidad, bueno, dependiendo, ¿verdad? El problema de investigación puede ser que esté en el documento grupal, entonces ya de ahí solo lo copia y lo pega en este documento, ¿sí? Ajá. Sí, hasta ahí he trabajado. Ah, sí, ahí como va perfecto. Ajá, sí, entonces voy a arreglar lo que dices. Muy bien, y ahí estamos entonces. Ujú. Gracias, Lick. Bueno, Lick, perdone. dígame. Y en mi caso, por ejemplo, yo estoy en nivel diversificada. Entonces, al mencionar, por ejemplo, con los estudiantes de sexto magisterio de educación infantil bilingüe intercultural, y así se le va a mencionar lo que es el nombre de la carrera también, ¿verdad? Sí, en ese caso Ah, sí. bueno. Ah, bueno, gracias, Lick. Bueno, Licenciado, perdone. Lick, sí, perdón, dígame. eh, estaba yo escuchando de que a la compañera Camela le hizo una observación creo que es en el planteamiento de la pregunta, si no estoy, o en el planteamiento del problema, disculpe. Ah, Si nos pudiera ampliar un poquito, porque revisando el informe que yo tengo, donde está la pregunta de investigación, en mi caso solo tengo el planteamiento de la pregunta, más no como una respuesta a eso, dijera, o se refería en la justificación. mira, un planteamiento del problema es una descripción de un problema. Por ejemplo, este, por ejemplo, no sé si todos saben de carros, pero voy a mencionar algo muy general, ¿verdad?
Por ejemplo, ustedes están usando un carro y el carro está apagado. Bueno, entonces yo empiezo a averiguar qué está pasando, viene el mecánico y me dice que lo que tiene el carro es que, por ejemplo, ya el tiempo de la batería ya se agotó, ya no le sirve, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo una descripción de ese problema, verdad? O cómo me haría el mecánico a mí una descripción de ese problema. Bueno, me empieza a decir, mira, fíjate vos de que la batería tiene un tiempo útil, ¿verdad? Que es de tanto tiempo y pues por el uso del carro, ¿verdad? Y también, por ejemplo, por otros aspectos que han influido en el carro como el sol o la exposición a altas temperaturas o a bajas temperaturas, la lluvia, ¿verdad? Y un sinfín de situaciones, pues la batería ya caducó en su tiempo de vida. Y fíjate que tiene estos y estos problemas ya un poco más técnicos, ¿verdad? Entra un poco a profundizar en temas más técnicos como, fíjate que la batería tiene corrosión en tal lugar y así, ¿verdad? Hace una descripción específica de por qué sucede lo que sucede y de cuál es el problema en el carro, ¿verdad? Y después me dice, bueno, te recomiendo tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Que cambie la batería, ¿verdad? Algo sencillo. Entonces, es lo mismo que ustedes tienen que hacer en su descripción, en su planteamiento del problema. Describir cuál es el problema. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes dicen, el problema es el desinterés o la falta de interés. Bueno, pero ¿cómo lo describimos? ¿Cómo describimos eso? Bueno, primero, decir, se establece, por ejemplo, que en el instituto tal, en el grado tal, se nota una falta de interés, ya que los estudiantes participan poco en las clases de matemática. Eso hace que su rendimiento escolar pues vaya decayendo. Pueden describir, por ejemplo, qué es la falta de interés, pueden describir qué es el bajo rendimiento escolar y pueden ir comentando ustedes lo que opinan acerca de cómo influye ese problema en los resultados de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, todo ese escrito es el planteamiento del problema, ¿verdad? Describir el problema que ustedes identificaron. ¿Sí? No sé si me logré explicar. Licenciado, Sí, dígame. justamente ahí de lo que está comentando el compañero, pues yo pienso que somos del mismo equipo, entonces en esa parte entonces de problemas de investigación, o sea que ahí ya estaríamos, o siempre ahí incluye lo que es el planteamiento del problema, como aquí en la información que nosotros realizamos, pues problema de investigación, nosotros lo consideramos como planteamiento del problema, luego sigue ahí la pregunta de investigación, supuesto de investigación y así, pero en sí ya lo que usted está comentando, entonces sería otro punto, digamos, otro numeral a agregar ahí. Lo que yo les estoy comentando sería de agregarlo ahí al planteamiento del problema, y verdad, después del planteamiento del problema, o sea, después de ese escrito, vienen lo que ustedes ya tienen, que es la pregunta de investigación y el supuesto de investigación, ¿verdad? O sea, eso sí lo dejan ahí mismo, en ese mismo espacio. Lo único que hacen es que en el planteamiento del problema tienen que describir el problema, ¿verdad? Como les di en el ejemplo. Pero lo demás igual lo dejan, solo que iría después de esa descripción. Tanto la pregunta. Gracias. A lo que hoy digamos es de que como ahí es la segunda parte, problema de investigación, entonces Ajá. sería 2.1 por decirlo, planteamiento del problema. Solo que, sí. Y después de 2.1 ya sigue ya todo lo demás, pregunta de investigación y lo que se tiene ahí siempre. Sí, aunque eso no va en incisos. Sí, el planteamiento del problema no va en incisos, o sea, no va 2.1, 2.2, 2. No va en incisos eso. Solo va la descripción, nada más, sin incisos, y las preguntas y el supuesto y listo. Gracias, disculpe, lo estaba interrumpiendo. No, dígame. Ya con lo que usted nos explicó, ya
ya le capté. Entonces, ahí solo es cuestión de bajar al siguiente renglón sin necesidad de colocarle nomenclatura para no perder el orden que ya tenemos. Sí. Y en un párrafo se describe el planteamiento y ya luego la pregunta queda en el 2.1 como está desde el inicio. Ajá. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, espero que les haya servido para retroalimentación, que las preguntas de sus compañeros para todos los demás también hayan resuelto, perdón, dudas acerca de cómo tienen que ir elaborando estas partes y qué tienen que ir corrigiendo. Esta parte, como les digo, entregan todo el informe y lo entregan el día viernes, ¿verdad? Pero yo solo voy a revisar la parte que corregimos hoy, ¿verdad? O las partes que corregimos hoy. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Licenciada, disculpe Ah. una preguntita, perdón. Sí, perdón, ahorita voy, Alma, perdón. A lo que se refería el profe César es que, por ejemplo, en el planteamiento del problema, ustedes no colocan incisos, ¿verdad? De hecho, creo, César, que tampoco colocan 2.1 la pregunta de investigación, ¿verdad? Nada de ahí, del problema de la investigación, el planteamiento del problema, perdón, nada lleva incisos, ¿sí? Se hace la descripción del problema, se Sí lleva coloca, incisos. se coloca la pregunta, se coloca el supuesto y listo, no lleva incisos. Lick, ¿Sí? disculpe, era que sí lleva inciso, el 2.1 es la pregunta, luego está el supuesto de investigación que lo tenemos como 2.2 y posterior a eso está la justificación que es el 2.3. O sea, sí le tenemos inciso. Pero no es así ustedes. No, eso está mal. Está mal. Y tal vez fue un error que yo también cometí al revisarlo antes, no lo vi, o no sé si fue algo nuevo que hicieron, pero no va No, así. Licenciado, hemos mantenido. así lo tenemos, por eso así, cuando lo presenté ahorita, así está. Por eso me Eso me surgió estaba la dando cuenta duda. ahorita eso me estaba dando cuenta ahorita que tienen incisos. No, el planteamiento del problema, y de hecho, no entiendo por qué la justificación es el 2.3, porque la justificación es aparte del planteamiento del problema, no es parte de. Es algo aparte. Entonces, no, ahí deben de quitarle los incisos. A la Lick, justificación, ¿sí? que nos enviara el esquema para no caer en ese mismo error y si tenemos incisos de más, pues yo creo que no está difícil de quitarlos, simplemente los eliminamos y ya, Ajá. para no caer en esos Sí, errores. sí, Usted les nos voy a- pudiera meter el esquema ahí a Classroom y sí, ya con eso, pues entonces. se los voy a subir. Cuando les asignen la Nos va. tarea, les asigno la tarea y les subo el documento guía. Solo como a manera general, ¿verdad? Para que ustedes vayan ahí adelantando. Lo único que lleva incisos es el marco teórico y el marco metodológico. Eso sí ya lleva incisos, porque son diferentes temas que se están tratando, ¿verdad? ¿Sí? Eso sí. Pero lo que va antes, no. Pero les voy a mandar el modelo para que ustedes lo puedan visualizar ahí. Cuando les asigne la tarea, les voy a enviar un documento modelo. Bien. Entonces, quedaríamos con eso. Licenciado, perdone. Sí, dígame. ¿Usted va a subir a Classroom? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Semana? Perdón. Si va a subir a Classroom, poder subirlo, responde esta semana. ¿Nos lo va a indicar ahí nuevamente? Fíjese que le escuché entrecortado, más o menos le entendí. Lo que voy a subir a Classroom es
un documento guía de la estructura del informe, ¿verdad? ¿Sí? La estructura del informe, para que ustedes se guíen, para que ustedes puedan ver, por ejemplo, el tamaño de letra, los márgenes, el interlineado, cómo va el índice, cómo va la carátula, ¿verdad? Si la carátula va toda centrada o van algunas partes alineadas a la izquierda, otras a la derecha, dependiendo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver qué lleva incisos, qué no lleva incisos, cuáles son los incisos que se utilizan, ¿verdad? Si son números arábigos, si son números romanos, sí, para que ustedes puedan ver la estructura y puedan ir modificando su informe con base a esa estructura que yo les voy a compartir. Eso es lo que voy a subir a Classroom. Y lo que voy a calificar de la tarea es las modificaciones que ustedes hayan hecho en la carátula, en la introducción, en el planteamiento del problema, en la justificación. Eso es lo que voy a calificar. Y la entrega ustedes la pueden hacer hasta el viernes a las 11 de la noche. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, entonces ya para finalizar, gracias. Solo para finalizar, por favor, pueden activar su cámara para que tomen la respectiva fotografía. Y así ya se pueden retirar a su almuerzo. Licenciado, Ahorita ya disculpe, una firmamos la pregunta. asistencia. ¿Perdón? Una preguntita. Sí, dígame. Sí, licenciado, para comenzar, pues agradecerle, ¿verdad? Por el esquema que usted va a subir, y creo que nos vamos a guiar mejor para poderle subir el documento también de una buena manera. Mi pregunta, licenciado, era, fíjese que yo estaba viendo un documento que usted subió a la plataforma y precisamente habla de la estructura del informe. Por supuesto, ¿verdad? No viene con incisos y toda la situación, ¿verdad? O sea, cómo va estructurado. Correcto. Pero estaba viendo yo que acá no menciona en qué parte va el diagnóstico del aula y del centro educativo, y es que estaba revisando y arreglando algo aquí, ¿verdad? Durante la clase. Ajá. Y surgió la duda con un compañero ahí, cuando usted le decía que solo era de jalar ese diagnóstico. Pero yo no sé si yo no he puesto atención o a mí se me ha olvidado, pero entonces mejor me metí a Classroom, pero yo no veo aquí, licenciada, disculpe, ¿en dónde va a ir ese diagnóstico? Sí, le comento. Fíjese que el diagnóstico no es un apartado, digamos, sino que va incluido en uno de estos puntos. Ahora, para resolverle la duda, ¿en qué punto va el diagnóstico? El diagnóstico va en la introducción. Ah, bueno, después de la introducción. O antes. Es en la introducción, o sea, después de la introducción, después de que usted redacta la introducción, ahí va el diagnóstico. Ahí ya incluye el diagnóstico. Como que fuera en medio, ¿verdad? Digamos, en medio de la introducción y del planteamiento del problema. Sí, ya le entendí. Sí, porque aquí tengo mi documento abierto, entonces, sí, ya le entendí. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno. Bueno, entonces, ahí estamos, los veo. Ah, permítame. Solo voy a tomar la foto, no la he tomado. Ah, espera. Y ahí está, ahí estamos. Muy bien, gracias. Ya pueden apagar su cámara. Bueno, que tengan buen provecho entonces. Nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana vamos a ir mejorando algunas otras partes del documento. Igual si se generan dudas en esta semana, pueden indicármelas en Classroom, ¿verdad? Escribirme ahí. O me pueden escribir por WhatsApp y yo les contesto la duda que tengan acerca de cómo mejorar el documento. Y pues sería solo eso, ¿verdad? Entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz día. Gracias.